Amén, amén, gloria a Dios. ¿Qué dice el frío, hermanito? La semana calor, luego frío, ¿verdad? Pero, hermanitos, pues, yo digo que hay que estar alegres de que podamos tener esa sensación, hermanos, de poder sentir el frío o el calor, ¿verdad? Hay que preocuparnos cuando ya no lo sentimos, hermano, porque entonces ahí está pasando algo. Amén. Estamos estudiando el libro de los Romanos, hermanitos, y lo estamos estudiando de una manera expositiva. Hoy hermanos, vamos con el tema número 3 del libro de Romanos. Iniciamos hace 8 días el domingo. El tema del día de hoy, hermanos, se llama la condición del hombre sin Dios. Está un poquito largo el tema, pero así se llama, la condición del hombre sin Dios. Amén. Leíamos, hermanitos, a partir del versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanitos, la palabra de Dios habla acerca de revelar, ¿verdad? Lo leíamos en el versículo 7 y lo leíamos también el día jueves, hermanitos, que el Evangelio revela la justicia de Dios. Eso fue lo que estábamos estudiando el día jueves, pero aquí en el versículo 18 ahora nos habla que se revela la ira de Dios, hermano. Ahora vamos a ver qué es revelar, hermanos. La palabra revelar significa descubrir, hacer visible o dar a conocer algo. Eso es revelar, hermanos. Es como, por ejemplo, yo podría poner aquí atrás de esta tablita, hermanitos, poner, no sé, una moneda y decirle: a ver, hermano, ¿de cuánto es esta moneda? Si usted no la puede ver, pues no va a saber. Pero si yo se la enseño, se la estoy revelando, se la estoy mostrando, hermanos. Eso es revelar, hermanos. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la Escritura? La ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, se da a conocer la ira de Dios. Dios quiere que conozcamos su amor, Dios quiere que conozcamos su perdón, Dios quiere que conozcamos, al Señor a través de sus atributos en la palabra de Dios. Pero ¿sabe algo? También quiere que conozcamos que así como Él es amor, también en Él hay ira hacia el pecado, hermanos. Por eso la Escritura dice: se revela desde el cielo. Es decir, nos muestra claramente la justicia y la ira de Dios que viene desde su presencia, hermanos. O sea, el Señor, hermano, tiene ira, está airado contra el pecador. Usted lo hablábamos el día jueves. Usted ha oído la frase, ¿verdad? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo sé que usted ha escuchado esa frase, a lo mejor en alguna ocasión, pero esa frase, hermanos, no está en la Escritura, no es una frase bíblica, porque la Escritura nos muestra que realmente Dios está airado con el que practica el pecado. Y esa es una realidad que la Escritura nos muestra, hermanos. Lo hemos estudiado. Antes de Cristo éramos sus amén. Gloria a Dios que se va acordando. Enemigos de Dios éramos. ¿Por qué? Porque Dios está airado contra el pecador. Por eso Cristo vino para acercarnos al Padre y quitar de en medio, hermanos, esa enemistad. Y ya no ser más enemigos de Dios, sino ahora ser hijos de Dios. Eso es lo que hizo Cristo, hermanos. Y la palabra de Dios nos muestra, hermanos, que Dios también ha querido que nosotros, la humanidad y sus hijos, conozcamos que Él está airado con el pecador, hermano. Ahora, vamos a ir viendo poco a poco. La ira de Dios es parte de su carácter, hermanos, al igual que el amor. A la mayoría nos gusta que nos hablen acerca del amor de Dios, que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Pero el amor es parte del carácter del Señor, hermanos, pero también su ira es parte de su carácter. Porque Dios es justo, es un juez
justo, hermanos. Entonces, tanto el amor, tanto la ira son parte del carácter de Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos un carácter y tenemos ciertas características, ciertas cualidades que conforman ese carácter. Si uno es muy risueño, si uno es más introvertido, si uno es, no sé, muy ágil, o si uno a lo mejor no tiene tanta agilidad, es parte de nuestra persona, hermanos. Hablando en cuanto a nuestro físico de igual manera, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo uso lentes es parte de mi persona. Si no uso lentes, hermano, no veo bien. Es parte de mi persona. De igual manera, sí, el amor y la ira son parte del carácter de Dios. O sea, Él no se los puede quitar y decir, no, pues yo no voy a estar airado, solamente voy a hacer amor. No, es parte del carácter de Dios. Amén. Los cuales, hermanos, no se pueden separar, tanto el amor como la ira no se pueden separar de Él porque son parte intrínseca, o sea, están en Él adheridos, son parte de su esencia. Ahora, aquí nos dice la Escritura, hermanitos, que la ira de Dios se revela, se da a conocer a la humanidad. Dios quiere que lo conozcamos, que Él está airado con el pecador. Y esto, hermanitos, debemos de entender que la ira de Dios no es un cuento o una historia para intimidar o para tratar de imponer miedo a las personas. Hay personas que dicen, a mí no me hablen del infierno porque me da miedo. No quiero leer Apocalipsis porque me da miedo. Pues la ira de Dios, hermanos, no es para darle miedo a las personas. Es necesario conocer que Dios también está airado con el pecador. Nosotros debemos de conocer que Dios es santo, que Dios es amor, que Dios es justo, que Dios no cambia, que son sus atributos, que Él es eterno, es otro atributo de Dios. Esos atributos los tenemos que conocer, pero también debemos de conocer que como Él es justo y como Él es santo, Él está airado con el pecado y es parte de su esencia, hermanos. Entonces, la ira de Dios, hermano, no es un cuento de que, no te portes mal porque Dios te va a juzgar. No es un cuento, no es una historia para intimidar a las personas. Es una realidad de parte de Dios, hermanitos. Ahora, fíjese que la Escritura, hermanos, nos muestra la ira de Dios de una manera bien documentada, histórica. Un ejemplo de esto, Dios estaba airado con el pecado, hermanos, y mandó a un varón llamado Noé a construir un arca. ¿Por qué? Porque él dijo, yo voy a desaparecer a toda la humanidad, pero tú, Noé, si construyes el arca, entra allí para que te salves. ¿Y qué fue lo que hizo Dios, hermanos? Destruyó todo con el diluvio, porque Él estaba airado con el pecado. Eso fue algo real, hermanos. Cuando hablamos de Sodoma y de Gomorra, también el pecado le había hastiado a Dios, o sea, lo había cansado del pecado que practicaban aquellas personas en Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue lo que hizo? Destruyó esas dos ciudades, hermanos. ¿Por qué? Porque la ira de Dios es real. Le vuelvo a decir, no es una historia, no es un cuento, no es para que usted tenga miedo, voy a buscar a Dios porque me da miedo que nos vaya a destruir. No, usted debe de conocer la ira de Dios. Lo maravilloso de esto, hermanitos, y es lo que hemos ido aprendiendo en los discipulados, es que Dios estaba airado con nosotros, pero ahora por medio de Cristo, la ira de Dios ya no viene sobre nosotros. Ahora Él tiene preparado un lugar para nosotros, hermano, en su presencia, si hemos creído en Él. La ira de Dios viene sobre aquellos que no quieren conocerle. Amén. Ahora, vamos a hablar un poquito más acerca de la ira de Dios. Nos vamos a ir un poquito rápido, hermanitos, porque es mucho contenido lo que vamos a ir viendo hoy. La ira de Dios no es un acto explosivo, no es como uno cuando se enoja y que lo hace enojar los hijos y explota y le da. No, la ira de Dios no es un acto así, hermanos. La ira de Dios no es algo emocional. La ira de Dios no es un acto irracional, como que no está pensando y por eso se desquita con la humanidad. La ira de Dios no es así. La ira de Dios, hermanos, realmente es un acto y una respuesta justa que proviene de un Dios santo. Cuando destruyó Sodoma y Gomorra,
fue un acto justo de Dios a causa del pecado que había en ese lugar, hermanos. O sea, no es que Él explotó de que ya me cansó y ahora sí los voy a dar con todo, no. Es un acto racional de parte de Dios, hermano. Un acto justo que él hizo sobre aquellas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. No se dejó llevar por sus impulsos, como nosotros. Si nosotros nos airamos y nos dejamos llevar por nuestros impulsos, podemos darle a alguien, ¿verdad? O decirle hasta de lo que se va a morir. Dios no actuó así, hermanos. Dios siempre ha querido que lo conozcan como un Dios santo, como un Dios perdonador, como un Dios de amor. Pero la humanidad, lo vamos a ver más adelante, la humanidad no lo ha querido conocer a través de sus atributos. Entonces, Él efectúa un acto justo sobre aquellos que no le han querido reconocer. Amén. La Escritura nos muestra la ira de Dios en aspectos como, si me podría apoyar ahí mi hermanita, en la siguiente diapositiva, nos muestra la ira de Dios, hermanos, de tres formas, la Escritura. Número 1, como ira disciplinatoria. Número 2, como la ira en abandono. Y número 3, como ira escatológica. ¿Qué son estos tres aspectos de la ira de Dios? Número 1, hermanitos, la ira disciplinatoria es lo que Dios efectuó en el diluvio. Por lo que ellos cometieron, hubo una consecuencia. Por lo que hicieron en Sodoma y Gomorra, hubo una consecuencia. Lo que hizo David con Betsabé fue algo malo, ¿verdad? Y hubo una consecuencia, hermanos. Eso es la ira disciplinatoria. La ira, hermanos, en abandono es lo que vamos a ver hoy en este pasaje. La ira en abandono es como cuando un padre, hermanos, que le ha hablado y le ha hablado y le ha hablado a sus hijos y no quieren entender, entonces dice, ¿sabes qué? Ya me cansé. Haz lo que quieras de tu vida. No es que no te ame, no es que no me importes, pero ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras. Eso es la ira en abandono, es lo que vamos a ver ahorita en la palabra de Dios, hermanos, que el Señor actúa así con la humanidad que no tiene a Dios, hermanos. Los dejó que hagan su vida, porque eso es lo que ellos quieren. Y la ira escatológica, hermanos, es lo que toda la humanidad va a comparecer, lo que muchos le llaman el juicio del fin, hermanitos, donde ahí se va a juzgar a violadores, a asesinos, a pederastas, a los que fueron de lo peor. En esa ira, hermanos, el Señor va a derramar su poder, su fuerza en contra de los pecadores, hermanos. Es lo que se conoce como la ira escatológica, o sea, lo que viene apenas. Amén. Nos vamos a centrar hoy en la ira en abandono, hermanitos. Vamos a continuar leyendo. Nos quedamos en el versículo 20. Leímos el 18, versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Estos dos versículos que leímos es un apartado al cual yo lo llamé Dios se ha dado a conocer, hermanos. Se ha dado a conocer su justicia, que es lo que leíamos a través del Evangelio, se conoce su justicia. Y ahora leímos que desde el cielo se da a conocer su ira, ¿verdad? Dios se ha dado a conocer a las personas, hermanos. La Biblia nos muestra claramente que Dios se ha dejado conocer a toda la humanidad, pero el hombre no ha querido aceptar la verdad de la existencia de Dios, ni mucho menos ha querido creer y aceptar su evangelio, hermanos. Estos versículos que leímos nos muestra que toda la naturaleza y todo lo creado nos muestra que hay un Dios que existe realmente, hermanos. Para que la humanidad no tenga excusa de decir, a mí nunca me hablaron de Dios. Yo por eso nunca creí. No, la Escritura nos dice, Dios se dio a conocer a través de todo lo que existe. Hay montes, hay animalitos. Conozco a mi hermano, a mi hermana, es
obra de Dios, creación de Dios. Todo eso nos muestra que hay un Dios real, hermanos. Todo lo que existe es porque hay un Dios. Entonces aquí el Señor está hablando y está diciendo, Él se ha querido dar a conocer, que la humanidad lo conozca, pero la humanidad, ¿sabe algo, hermano? No ha querido conocer a Dios. Y cuando nosotros le presentamos el Evangelio, pues mucho menos quieren conocer a ese Dios, porque el Evangelio que dijimos que nos revela, el Evangelio nos revela su justicia y la ira de Dios, hermanos. La humanidad quiere conocer a un Dios que es un Dios muy buena gente, que si se portan bien les va a regalar algo, pero no, Dios no es así, el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia es un Dios real, hermanos, que tiene características propias de su divinidad. Por ejemplo, que Él es santo y que Él está apartado de todo el pecado. Y que por tanto quiere que los que han creído en Él estén apartados de todo pecado. Entonces, cuando se les presenta el Evangelio a las personas, dicen, no, ese no es el Dios que yo quiero conocer. Yo quiero conocer a un Dios que me trate bien, que me sane si lloro y estoy enfermo, y que me dé muchas cosas de bendición. Pues cuando vamos a la Escritura nos dice que Él vino, hermanos, Él envió a su Hijo Jesucristo para deshacer toda obra de maldad, pero quiere que nosotros nos arrepintamos. Entonces toda la creación nos muestra la obra de un Dios perfecto y poderoso. Aquel que no ha querido conocer de la Escritura, hermanos, en el día, cuando lleguemos a la ira escatológica, en aquel día, ellos le van a decir, es que a mí nunca me hablaron, es que a mí nunca me predicaron, y el Señor les va a decir, todo lo que yo creé te hablaba acerca de mí, y aún así no quisiste creer en mí. Fíjese qué tremendo, hermanitos. Todo lo creado le muestra a la humanidad entera a su Creador. Muestra su poder, muestra su gloria, muestra su hermosura. Sin embargo, no podríamos tomarlo como un medio de salvación, pues es solo a través del Evangelio de Jesucristo. No podemos decir que alguna persona diga, no, pues yo creo que sí hay un Dios, por eso hay animalitos que Dios creó y por eso me voy a salvar. No, el único medio de salvación es creer en el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Pero todo lo creado nos va a mostrar a Dios. Todo lo creado nos va a mostrar a Dios, hermanos. Pero es necesario que creamos en el Evangelio de Jesús. Ahora, es un acto inexcusable, hermanos, en el que Dios se da a conocer a la humanidad para que la humanidad no tenga excusa delante de Él, no tenga algún pretexto en decir, yo vivía hasta lo último, hasta lo más recóndito del mundo, y allí nunca me hablaron acerca de Jehová de los ejércitos. No vamos a poder tener excusa delante de Dios. La humanidad, su familia que no quiera creer en Dios, hermano, no va a tener excusa. Nuestros conocidos, nuestros vecinos que no quieren conocer de Dios, no van a tener excusa delante de Dios, porque Él les va a decir, todo lo que existía les hablaba acerca de mí. No quisieron creer. Usted, hermano, que ha creído en el Evangelio, usted no va a ser contado entre ellos, porque usted sí creyó en el Evangelio. El Señor le va a decir, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Pero a los que no quisieron creer, hermano, a ellos sí les va a decir, no tienen excusa, no tienen pretexto delante de mí. Todo, hasta el más mínimo insecto fue creado por el Señor. Todo nos hablaba acerca de su Creador, hermanos. No hay excusa. Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Ahora vamos a ver por qué es importante, hermanitos, que Dios se ha dado a conocer a la humanidad. Versículo 21. Dice allí, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dios se ha dado a conocer
a la humanidad a través de su creación, y a la iglesia se ha dado a conocer a través de su palabra y a través de Cristo. Nosotros ahora conocemos a Dios no solamente por lo que Él creó, ahora nosotros lo conocemos por medio de la palabra y por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Pero estos versículos nos dicen que la humanidad no ha querido reconocer la verdad de la existencia de Dios, pues le han querido idealizar o formar a su propia imagen y semejanza, cuando es al contrario, hermanos. Nosotros fuimos formados a la imagen y semejanza de Dios. La humanidad ha querido hacer un Dios a su idea, a su forma, hermanos. La Escritura nos dice en la ley: no te harás imagen de lo que hay en los cielos, de lo que hay en la tierra y de lo que hay debajo de la tierra. ¿Y qué ha hecho la humanidad, hermanos? Ha adorado a lo que hay en los cielos, porque hay quienes adoran a los ángeles, pero los ángeles son creación de Dios. Hay quienes dicen: no, pues yo no creo en las imágenes y en todo eso, pero yo creo que todos somos energía y yo creo en el universo y todo eso. Pues todo eso, hermano, es creación de Dios. Y el Señor no quiere que adoremos a lo que Él ha creado. Él quiere que adoremos al que creó todas las cosas, hermanos. Y la humanidad no ha querido hacerlo. Yo creo en los chakras. O muchos, como dicen, cuando hablan de que todo como que se le regresa el karma, ¿no? Y el Señor dice: no, todo eso no es para que pongamos nuestra fe en eso. Él quiere que nosotros pongamos nuestra fe en Él, hermanos, porque Él creó todo. Porque no hay nadie como Él, no hay nadie poderoso, hermanos. La Escritura nos muestra que aún el universo, aun cuando es muy vasto y grande y sigue expandiéndose, hermano, todo está en la palma del Señor, hermanos. Él es mayor que todo, hermano. Y aquí la Escritura nos dice que aún conociendo a Dios, aún sabiendo quién es Dios, no le dieron gloria como Dios, sino dice ahí que se hicieron imagen de hombre y de animales. En aquel entonces, cuando el apóstol Pablo había redactado esta carta que la dirigió a los hermanos en Roma, en aquel lugar, hermanos, adoraban aún animales. Y tenían imágenes de animalitos allí y las adoraban. Y creían que les ayudaban. Por eso el Señor les habla y les dice: nada de lo que yo creé debe de ser adorado, ni siquiera el ser humano. Es que hubo una persona que fue muy buena y cuando murió, no, pues lo hicimos casi un dios a ese hombre o a esa mujer y lo empezaron a adorar. Y el Señor dice: no, porque Él también es creación mía. El único digno de ser adorado es el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, hermanos. Nuevamente se lo leo, fíjese cómo lo dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, el Dios santo, el que no se corrompe con nada, en semejanza de imagen de un hombre corruptible, pecador, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, la gente ha querido hacer a Dios a su forma, hermanos. Y la humanidad se ha hecho ídolos, hermanos, de acorde a sus propias ideas. Hay un ídolo para cada persona prácticamente. Hablando aquí en México, hermanitos, toda la idolatría que hay, pues hay un ídolo para cada persona. Pero eran personas, eran seres humanos. Adoran a Pedro, de los apóstoles inclusive, a Pedro, a San Pedro, a San Judas, a San Pablo. Y el Señor dice: no, ellos eran hombres,
Cambiaron la gloria del Dios verdadero, del Dios santo que está en los cielos, para adorar a hombres corruptibles. Y el Señor quiere que lo conozcamos como el Dios verdadero, pero una vez que lo conozcamos, entendamos que solamente Él merece ser adorado y exaltado, hermanos. Y nadie más. Ningún animalito, ninguna cosa material, ninguna persona, solamente Dios. Y le vuelvo a decir, aún las personas que dicen, no, pues yo sí no adoro a imágenes, pero yo creo en el universo, en el chakra, en las energías, en las mantras, pues a final de cuentas están adorando algo que no es Dios, hermanos. Y solamente Él es digno de ser adorado. Solamente Él. Amén. Este pasaje nos muestra que la humanidad no solo no puede reconocer a Dios, sino que también muestra que no quiere reconocerlo. La humanidad no puede reconocer a Dios, hermanos, pero aun cuando Dios se les muestra a través de la creación, no lo quieren reconocer. Y yo sé que usted ha conocido a hermanos que usted le puede hablar de la Escritura y ellos no lo quieren reconocer, hermanos. No quieren creer en Él, no quieren acercarse a Él, porque prefieren seguir teniendo su fe, su confianza en lo que a ellos les conviene. Entonces no solo no pueden reconocer, sino que también no lo quieren reconocer. Antes bien, buscan adorar y honrar lo que Dios ha creado en vez de adorar al Creador, hermano. La ventaja del cristiano, hermanitos, la ventaja del cristiano es que nosotros venimos directamente con el Dios Todopoderoso. No tenemos que buscar intermediarios, hermano. No le tenemos que pedir a alguien para que ese alguien supuestamente le pida a Dios. No, nosotros venimos, nos postramos, Señor, ¿sabes qué? He fallado. Señor, ¿sabes qué? He pecado. Vengo delante de ti. No se viene a postrar delante de mí y a confesarme todo lo que usted ha dicho. No, usted va delante de Dios, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. O Señor, tengo esta necesidad. A ti la presento, Señor. No buscamos a nadie más, vamos delante del Dios Todopoderoso, hermanos. Nosotros buscamos al Creador. Eso es lo maravilloso del cristianismo, hermanos, que nosotros podemos acercarnos al Dios vivo. ¿Y por qué nos podemos acercar al Dios vivo? Por medio de Jesucristo, hermanos. Por eso es que cuando nosotros oramos siempre lo hacemos en el nombre de Jesús, porque lo hacemos por medio de Él. Enemigos éramos y estábamos separados de Dios, pero ahora Cristo, cuando depositamos nuestra confianza y nuestra fe en Cristo, ahora Cristo nos acerca y ahora siempre podemos acercarnos ante nuestro Dios, hermanos. Y no ante cosas creadas, sino ante el Dios verdadero. Ahora vamos a ir avanzando, hermanitos. Estas personas, los que no quieren y no pueden adorar al Dios verdadero, ellos, hermano, eligieron rechazar al Dios verdadero y canalizar su adoración a otras cosas que a su consideración eran mucho más razonables y obvias. Sin embargo, solo querían satisfacer sus propios deseos engañosos, hermanos. Cuando nosotros le hablamos, mira, Él es el Dios verdadero, el que nos muestra la Biblia, y le hablamos a alguien, hermanos, que cree en tantas cosas, ellos van a decir, no, a mí me lo enseñaron esto mis padres, yo tengo confianza en tal o en tal, y no voy a cambiar eso. ¿Por qué? Porque la creencia que ellos han puesto la han canalizado en algo que a ellos les conviene. Tiene un juicio para los pecadores, pero mejor voy a buscar a alguien pues que me ayude, ¿no? Y creen en todo, hermano. Pero ellos decidieron rechazar a Dios. Ellos eligieron no creer en el Señor, hermanos. Ahora, vamos a ver, les dije que íbamos a ver, hermanos, la ira en abandono. Vamos a ver qué consecuencia hay y qué consecuencia nos habla la palabra de Dios de aquellos que decidieron no confiar en el Señor y no creer en el Señor. Versículo 24, la sentencia. Dice ahí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios los entregó, dice, ¿verdad?
La ira en abandono es esto, hermanos. Cuando el Señor dice, ¿saben qué? No me han querido glorificar, no han querido creer en mí. Ok, hagan lo que ustedes quieren. Denle rienda a sus deseos, a sus creencias. Háganlo. Los abandono en sus concupiscencias. ¿Qué es la concupiscencia, hermanos? La concupiscencia significa deseo y goce de placeres y un apetito desordenado de placeres. Si esas personas confían, vamos a decir, en la muerte, hermanos, ellos, a pesar de que vean tantas cosas, no van a dejar de creer en eso porque para ellos es algo placentero. Es una concupiscencia. Y aunque nosotros vayamos y le digamos, mira, la palabra de Dios nos muestra que Cristo venció la muerte, ellos van a decir, yo no la voy a dejar, no voy a dejar de creer en ella, porque me ha ayudado, hasta nos van a decir así. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios, hermano? Dijo, ok, ¿no quieres cambiar lo que tú crees? Dale rienda suelta a tus placeres. Le ponía el ejemplo al principio, ¿verdad? Como un padre que le habla a los hijos y a los hijos y a los hijos y no cambia, no cambia, hasta el momento en el que dice, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Como le decía, no es que no te ame, no es que no me importe, simplemente haz lo que quieras. Esa es la ira en abandono. El Señor dice, los entregó a sus placeres, a lo que ellos quieren creer, a lo que ellos quieren hacer. Háganlo. Para Dios sería muy fácil, hermano, venir a esta tierra y destruir a todos los ídolos que hay en este mundo, porque Él tiene el poder. Y uno se podría preguntar, ¿por qué no simplemente lo hace Dios? Si Dios quiere que todos crean en Él, ¿por qué no simplemente acaba con todas las religiones y con todos los ídolos? No lo hace Dios porque la humanidad eligió no creer en Él, entonces Él los entregó, los abandonó a sus creencias. Y es ahí donde estábamos nosotros, hermanos, hasta que vino Cristo y nos rescató, nos liberó y nos dio vida eterna, hermanos. Pero si cree que esto es grave, se pone todavía peor. Debido a su elección, Dios los dejó en sus propias creencias y en su oscuridad, de la cual no quieren salir. Dios los abandonó a sus deseos, ya que decidieron aceptar el error y la mentira en lugar de la verdad de su gloria y santidad por medio de su palabra y su evangelio. Nosotros le decimos, mira, por creer en todo lo que tú crees, te vas a ir al infierno. Pues nos han llegado a decir, pues yo prefiero irme allá. Y les mostramos la verdad, mira, Cristo tiene vida eterna para ti. Y hay quienes dicen burlonamente, pues yo prefiero irme al infierno. Porque han preferido aceptar el error y la mentira en vez de aceptar la verdad de Dios, hermano, que hay salvación en Él. Una ocasión, hermano, estaba un pastor en televisión abierta y estaba hablando con un ateo. Y el ateo decía, yo no creo en Dios y nada me va a hacer cambiar de ese pensamiento. El pastor le dice, mira, al final del tiempo supongamos que se acaba todo, termina todo y que efectivamente tú tenías razón, no existe nada. ¿Sabes qué? Yo no perdí nada ni tú ganaste nada porque no hay nada. Pero supongamos que nosotros, los que creemos en Dios y en la palabra de Dios, tenemos razón. Se terminan todas las cosas y realmente existe el infierno y existe el cielo. ¿Sabes qué perdiste tú por no creer en Dios? Perdiste la salvación y te vas al infierno. ¿Sabes qué gané yo por creer en Dios? Gané la vida eterna. Y le dice esta frase, hasta por lógica es mejor creer en Dios que no creer en Él. Pero fíjese, aún así esa persona te decidió no creer en Él. Porque han decidido aceptar el error y la mentira en vez de la verdad de Dios, hermanos. Por eso es que Dios dice, Él los entregó a sus placeres, a su concupiscencia, a que se deleiten allí. Voy a traer un santo, nos vamos a poner una buena, hacemos una fiestota. ¿Por qué hacen eso? Porque el Señor los abandonó a sus placeres, es lo que les gusta, hermanos. Es lo que ellos quieren hacer, lo que disfrutan. Dios los abandonó allí. Por esa razón, hermano, es que la humanidad no quiere creer en el Señor.
Y decía el apóstol Pablo, de los cuales muchos estábamos allí, hermanos. Muchos salimos de allí. Hasta el momento en el que el Señor pone, lo estudiábamos el día jueves, pone una fe para salvación en nosotros. Porque a muchos de nosotros nos hablaron el evangelio y no creíamos. No quisimos creer también, hasta que Dios pone la fe para salvación en nosotros y podemos entender que realmente Jesucristo es el único medio de salvación, hermanos, y podemos acercarnos a Él. Pero antes no lo pudimos hacer. Y la humanidad se encuentra en esa condición. Continuemos, hermanitos. Versículo 26. Dice aquí la escritura. Nuevamente se lo leo, versículo 24 para pasar al 26. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cuando el Señor dijo, ok, no quieren creer en mí, adelante, crean y hagan lo que ustedes quieran. ¿Sabe qué hicieron, hermanos, los griegos? Porque también esta carta iba dirigida para ellos. Muchos de ellos tenían muchos dioses en los que creían. Pues no solamente le ofrecían cosas monetarias, sino que dice que empezaron a deshonrar su propio cuerpo por sus creencias. Se autoflagelaban, o sea, se golpeaban, se abstenían de tantas cosas por supuestamente agradar a su Dios, pero lo llevaron a un nivel aún peor, hermanos. Por eso esta es la ira en abandono. El Señor los dejó que hicieran y fue aumentando más lo que ellos hacían, hermanos. Dice que tanto mujeres como varones, hermano, a causa de su creencia, de su fe en diferentes cosas, ellos perdieron su propia naturaleza. Ya no tenían, hermanos, los hombres ya no se allegaban a las mujeres, sino que eran hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Qué los llevó a eso, hermanos? Pues que el Señor los dejó que hicieran lo que ellos quisieran. Porque decidieron poner su fe en cualquier otra cosa menos en Dios. Y cuando nosotros, hermanos, abrimos una ventana, hablando en un sentido simbólico, abrimos una ventana y volteamos a ver la humanidad, nos encontramos, hermano, a la humanidad que está en todos, viviendo todas estas concupiscencias, hermano, dándole deleite y rienda suelta a toda su carnalidad. Ahora bien, nosotros ahora que leemos la palabra y que conocemos del Señor, para nosotros es algo que decimos es desagradable, no debe de ser, no es correcto. Pero cuando estábamos en el mundo, hermanos, era algo normal. Para las personas en el mundo es algo normal. Y ahorita lo están permitiendo, ¿verdad? Hablando acerca de la homosexualidad, del lesbianismo, todo esto, ahora el gobierno lo está permitiendo y lo está apoyando. ¿Por qué el gobierno lo está permitiendo? Porque Dios dijo, yo los entrego a sus propias creencias. Entonces el gobierno caído de este mundo, hermanos, va a apoyar lo pecaminoso, no va a apoyar lo recto y lo santo que le agrada a Dios. En 1965, si no me equivoco, hermanos, en Estados Unidos siempre antes en las escuelas se les enseñaba a los niños a que antes de comer tenían que orar. Porque Estados Unidos se fundó, hermanos, sobre principios bíblicos.
Y sin embargo, en esa fecha, hermanos, una mujer empezó a decir que eso no era correcto, porque la religión no tenía que llevarse con el gobierno y con las instituciones académicas, y quitaron de en medio, hermanos, que se les enseñara a los niños en las escuelas a orar. Y sabe algo, hermanos, empezaron a haber tantas situaciones tan tremendas en aquel país, hermanos, a raíz de eso, porque quitaron de en medio a Dios. Y no es que Dios esté ahí haciendo que les pase cosas malas a las personas, no. Simplemente están viviendo las consecuencias de que fueron abandonados a sus propios placeres, hermanos. Todo lo que nosotros vemos en la sociedad, todo lo que nosotros vemos, hermano, en el mundo, es porque ellos fueron abandonados. El mundo fue abandonado a sus placeres y a su concupiscencia, hermanos. Y le vuelvo a repetir, para el mundo es algo natural. ¿Por qué, hermanos? Porque tienen una mente reprobada, o sea, tienen una mente llena de perversión. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución. 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Para la humanidad es algo normal todo lo que ellos hacen, hermanos. Y le vuelvo a repetir, aunque nosotros vayamos y les hablemos la verdad del evangelio, no lo van a querer recibir. ¿Por qué? Porque el Señor dice aquí en su palabra, los entregó a una mente reprobada para que ellos puedan hacer lo que ellos quieren. Hacen pactos con demonios, hermanos, creen en brujería, hacen estos actos que ahorita leíamos. La violencia, tan solo aquí en México, países del norte, cómo ha crecido, hermanos, secuestros, violaciones, todo lo que hay, hermano, en el mundo. Y la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta maldad? No es que a Dios no le importe, es que Dios entregó a la humanidad que no ha querido creer en Él, los entregó a sus pasiones. Y el mundo se deleita, hermanos. Por eso le digo, usted va a llegar y Cristo te ama. No me importa, yo quiero seguir viviendo mi vida como la llevo. Es lo que la humanidad hace, hermanos. Porque como lo veíamos, decidieron creer en el error y la mentira antes de la verdad de Dios. Esa es la condición de la humanidad, hermanos. La humanidad lo acepta. Todas las cosas que se ven, cosas muy aberrantes, muy tremendas en el mundo que se ven, hermanos, las acepta. Hoy en día, antes era penado, hermanos, la violación a los niños. Hoy lo quieren convertir en algo que sea correcto. Y la humanidad lo acepta. ¿Por qué? Porque tienen una mente reprobada. Usted que ha creído en la palabra de Dios sabe que eso no es algo correcto, pero la humanidad lo quiere legislar y convertir en algo bueno. Acompáñeme, hermanito, si me puede apoyar mi hermanita en la siguiente diapositiva. Vamos a leer primeramente Génesis 1, 26. No pierda Romanos, vamos a regresar. Génesis 1, 26. Del 26 y 27 lo vamos a leer. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Amén. Cuando ya lo tenga, glorifique al Señor. Dice aquí la palabra de Dios, hermanitos.
Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esto es lo que el Señor creó desde un principio, hermanitos. Pero fíjese lo tremendo del pecado. El pecado distorsiona el uso natural, hermanos. En Romanos nos dice que debido a que ellos decidieron no creer y confiar en Dios, Dios los entregó a sus propias pasiones, dejando lo natural de hombre y mujer. Y dice, se encendieron en su lascivia hombres con hombres, mujeres con mujeres. Siendo que Dios desde un principio tenía un orden establecido, hermanos. Para Dios esto no es algo natural o que acepte, porque Él creó algo desde el principio, lo creó algo que diera gloria a Él, hermanos. Entonces, cuando uno decide rechazar a Dios, hermano, el Señor dice: ok, te abandono y haz lo que tú quieras. Pero como el pecado, hermano, distorsiona nuestra realidad, nuestra mente, distorsiona nuestro uso natural, hermanos, empieza a ir agravándose el pecado en las personas, hermano, y a cometer actos tan tremendos. Vamos ahora, hermanitos, a Levítico 18:20. Levítico 18:20 al 25. Y el Señor, hermano, es bien específico en lo que Él mandó y determinó en su palabra, hermanos. Él dijo, creó, dice, varón y a la mujercita, ¿verdad? Y es bien específico, hermanos, y bien detallado en lo que vamos a leer aquí. Ya lo tiene Levítico capítulo 18, versículos del 20 al 25. Dice allí: además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. Dice allí: no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Fíjese qué específico y qué claro es el Señor, hermanos. Lo que a Él le desagrada. Dice aquí en este pasaje que leemos, hermanitos, que aquellas personas entregaban a sus niños pequeñitos, los ofrecían a un ídolo, hermanos, que se llama Moloc. Pero no era de que nada más los llevaban y ya le compraban su estampita de Moloc, no, era que los sacrificaban, hermanos. Cuando el Señor habla de que a causa de no creer en el Señor y creer en otras cosas, se perdieron en su irracionalidad, es que hicieron actos tan deplorables, hermanos. Cuando uno, le vuelvo a repetir, abre la ventana y ve a la sociedad, ve a la humanidad, cómo entregan a sus niños pequeñitos, bebecitos, a hechiceros, hermanos, a brujos, y hacen pacto de sangre, hermano, y entregan a los pequeñitos.
a la muerte los ofrecen, al diablo, a los demonios. El Señor dice, esto lo hacen, ¿por qué? Porque tienen una mente reprobada. O sea, los actos que cometen es porque no quisieron considerar al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios grande. Y alguno podrá decir, no, yo no lo ofrecía a ningún demonio, yo lo ofrecía al Juditas, ¿no? Es un demonio, hermano. Y todo esto, hermano, se toma de forma natural, pero se hace, hermano, porque el Señor dice, no quisieron reconocerme. Den rienda suelta a sus placeres, a lo que ustedes quieren hacer, a lo que a ustedes les llena, a lo que a ustedes les conviene, lo que ustedes quieran creer. Por eso es que la humanidad sigue creyendo en todo eso a pesar de la verdad de Dios, hermano. Y nos habla de otros actos tan tremendos que se hacían, hermano, por la creencia. Usted ha leído la escritura, hermanos, cuando Moisés baja con las tablas de la ley del monte Sinaí y encuentra al pueblo de Israel que se hicieron una imagen, hermanos, y decían, este es nuestro Dios que nos sacó de Egipto. Y les aventó las tablas a ese becerro de oro, hermanos. No, Moisés no se enojó, hermanos, porque el pueblo estuviera adorando a ese becerro, sino porque el pueblo de Israel estaba adorando como adoraban en Egipto. Y en Egipto, cuando adoraban a sus dioses, a sus ídolos, hermanos, cometían actos tan deplorables, tan tremendos, que tienen que ver con actos sexuales, hermanos. Y encontró así al pueblo de Israel haciéndole fiesta y cometiendo estos actos delante del becerro de oro. Y por eso Moisés se encendió en su ira y le arrojó las tablas de la ley a aquel ídolo. Porque Dios el Dios verdadero, es un Dios santo. Y no quiere, hermanos, que su pueblo se contamine con aquello que no le agrada a Dios, hermanos. Por eso es que la escritura nos muestra, y el apóstol Pablo está hablando en Romanos, Dios quiso que conozcamos su justicia y que conozcamos su ira, porque es parte de su carácter, del carácter de Dios, hermanos. Dios es todo amor y nos ama, claro que sí, pero también Él es justo, también Él es santo, y Él está airado con el que practica el pecado, hermanos. Es algo bien tremendo cuando nos damos cuenta, hermanos, que esa frase de que Dios aborrece el pecado pero ama al pecador, no, la escritura nos muestra, no, Dios está airado con el pecador, con el que practica el pecado. Por eso Él quiere que se conviertan y se arrepientan, porque entonces vendrá la ira sobre de ellos si no se arrepienten y no se convierten y no creen en el Señor. Y nadie podrá escapar de la ira venidera del Señor. La escritura le llama el gran día de Jehová, grande y temible, donde nadie podrá escapar, hermanos, porque dice la escritura que Él vendrá con gran poder y con gran gloria. Él vino por primera vez y le hicieron lo que quisieron, hermanos. Lo golpearon, lo escupieron, lo injuriaron, lo crucificaron. Y Él vino a reconciliarnos con el Padre, pero cuando Él venga de nuevo, Él ya no vendrá así. Dice la escritura que Él vendrá con gran gloria y con gran poder, hermanos, y destruirá a todos aquellos que no le han querido reconocer. Y la escritura nos dice, ¿quién escapará en aquel día? Por eso, hermano, la ira escatológica es lo que viene, es lo que trae el Señor. Pero ahora en este momento el Señor nos da la oportunidad de poder creer en Él, hermanos, de poder apartarnos de todo aquello que no le es grato al Señor. Estas personas de las cuales nos habla Romanos, vamos a regresar para ir terminando, hermanitos, para concluir a Romanos 1. Estas personas de las cuales nos habla el libro de Romanos son personas que se deleitan en sus acciones. El pecado ha distorsionado su conciencia y están esclavos de sus propias concupiscencias. Ya vimos que la concupiscencia es que se deleitan en sus propios placeres y deseos y no buscan salir de eso. No quieren dejar
u olvidar esa manera de vivir, pues son amantes de ellos mismos. Su ego es su Dios, por lo cual rechazan el evangelio del Dios verdadero y están bajo el dominio del maligno y son esclavos del pecado. Su Dios es su ego, hermanos. No, ¿yo por qué voy a dejar de creer en lo que a mí me enseñaron? ¿Yo por qué voy a cambiar? ¿Yo por qué voy a dejar de practicar esto? ¿Yo por qué voy a dejar de ir a ciertos lugares o de juntarme con ciertas personas? No, ¿yo por qué lo voy a hacer? No lo pueden hacer porque Dios los abandonó, pero aparte su Dios es su propio ego. Ellos buscan satisfacer lo que a ellos les agrada, hermanos. Pero la verdad del evangelio nos dice, no, el que cree en el Señor se debe de negar a sí mismo. Hay pasiones vergonzosas que están en la humanidad, pero que ahora que nosotros conocemos al Señor debemos de apartarnos de todo aquello que no nos conviene y fortalecer nuestro espíritu para estar, como lo veíamos ayer, para estar fortalecidos ante los ataques del enemigo. Si viene el enemigo y nos ataca y nosotros no estamos fortalecidos en nuestra vida espiritual, vamos a caer, vamos a pecar. Y vamos a estar cayendo y cayendo y cayendo. Y alguien que cae y cae y cae en el pecado no es hijo de Dios, hermano. Pero si nosotros hemos creído en el evangelio, fortalecemos nuestro espíritu, tenemos una vida disciplinada en cuanto a lo espiritual, hermanos, viene el enemigo, nos quiere atacar y nos vamos a mantener firmes en nuestra fe. Y le vamos a dar gloria al Dios verdadero. Pero la humanidad no lo puede hacer. Ellos están cauterizados, cautivos. Ellos aman lo que hacen, hermanos. Por eso es que no pueden salir de allí. Se aman a sí mismos, se deleitan en lo que ellos hacen. Y esto nos muestra, hermanos, que ellos están bajo el dominio del maligno, bajo el dominio del diablo, y son esclavos del pecado. ¿Ya tiene ahí nuevamente Romanos, hermanitos? Vamos a ir culminando. 28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. O sea, que están extasiados, llenos de todo lo malo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, último, sino que también se complacen con los que las practican. El que es bebedor, hermanos, no se queda él solito, ¿verdad? Busca a alguien con quien tomar. Dice, se complacen con quienes también practican ciertas cosas. El que cree en la muerte no solo se queda en su fe, busca con quién compartir esa creencia. Porque se complacen, hermanos, con quienes también practican tales cosas. Aquellos, hermanos, que son adúlteros de la igual manera, hermanos. ¿Por qué encuentran con quién persona adulterar? Porque buscan complacer a aquellos con quienes también hacen lo mismo. Y esa es la condición, hermanitos, de la humanidad. Lo ven tan normal. Tan normal, hermanos. ¿Sabe qué es lo triste de esto? Esa es la realidad de la humanidad. Lo triste de esto es que hoy en día han querido meter todo eso que el mundo practica a la iglesia, hermanos. Y que se ha permitido en la iglesia. Pero el Señor dice, eso es algo que Él no ha aprobado. Es algo que desde el principio Él no lo ve bien.
no es algo correcto. No es algo que sea parte de su santidad, hermanos. Por esta razón, esta lista que vimos es lo que hace el mundo, hermanos. Y esto es lo que la iglesia de Cristo no debe de hacer, si realmente es hijo de Dios. Y usted lo puede volver a leer y dice cosas muy puntuales, inclusive acerca de murmurar, acerca de los hijos también, ¿verdad? De los que son desobedientes a los padres. O sea, realmente nos habla de cosas muy puntuales la palabra de Dios. Y esta es la condición en la que se encuentra la humanidad, en la que estábamos nosotros, hermano. Pero veíamos el día jueves que es el Evangelio. Es una buena noticia. Y esa buena noticia es que Cristo, hermanos, vino a quitarnos de todo eso y hacernos un pueblo aparte para Dios. Vamos para culminar, Primera de Juan 3:8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice allí la palabra de Dios, hermanitos. Y este versículo, téngalo presente, si puede usted subráyelo, hermanito. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice allí la escritura: el que practica el pecado, dice ahí, es del diablo, ¿verdad? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica todo esto, lo que leímos en Romanos, hermano, que vive en el mundo, que Dios lo abandonó a que le dé rienda suelta a sus deleites, están bajo el dominio del maligno, del diablo, del pecado. Por eso aquí en Primera de Juan nos dice: el que practica estas cosas es del diablo. Pero aquel que ha creído en el Señor, hermano, ha creído que el Señor Jesús vino para deshacer todas esas obras de maldad en nosotros. La humanidad que nos conoció, que tal vez éramos de lo peor, puede decir: yo te conocí, tú hacías esto y hacías aquello, creías en el otro, creías en aquello. Sí, eso yo lo fui antes. Ahora Cristo me ha dado una nueva vida. Y rompió toda atadura, toda cadena, rompió todo aquello que no le agrada a Él y me ha hecho verdaderamente libre. Él vino a este mundo a deshacer toda obra de maldad, hermano. El enemigo ya no se enseñorea de nosotros, el pecado ya no se enseñorea de los hijos de Dios. Ahora somos libres por Cristo Jesús. Ya no hay poder demoníaco, ya no hay poder, hermano, espiritual de maldad que se pueda enseñorear de nosotros, porque Cristo ya vino a romper toda obra de maldad y la hizo en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día, hermanitos. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por la palabra. Amén. Vamos a orar, hermanito.